apareces tú, todo cambia en un instante. Hay un bienestar palpable y una inmensa felicidad cuando apareces tú. El ambiente lo transformas, puedo percibir tu aroma, cómo vas creando poco a poquito un ambiente muy bonito y se respira la libertad. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, es un placer, un honor para mí poder compartir con vosotros este tiempo de comunión, este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Espero que hayáis tenido una semana fenomenal, maravillosa, lleno de bendiciones, lleno de felicidad, lleno de éxitos, que el Señor Jesús haya colmado vuestras vidas hasta rebosar. Hoy vamos a estudiar algo muy común hoy en día, pero mejor no os voy a adelantar mucho más al respecto. Más bien, reuniros por favor en torno a la Biblia, si tenéis una Biblia física, si tenéis una Biblia digital, conectarla, y vamos sin más a sumergirnos, a darnos un chapuzón dentro de este calor a través de la palabra del Señor, que vas a ver cómo también va a ser un refresco para tu vida. Acompañadme, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4, y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a ver lo que está sucediendo en ese momento. Vemos a la nación de Israel adorando a un dios falso, a un dios pagano, a Baal. En ese momento quien reinaba sobre Israel era el rey Acab, juntamente con su esposa Jezabel. El profeta Elías llega para mostrarle al pueblo realmente quién es el Dios verdadero. Entonces Elías los reta y les dice a Jezabel: manda a tus profetas, manda a tus sabios, a tus adivinos, y vamos a hacer unas ofrendas, vamos a montar un holocausto, y el Dios que queme ese holocausto será el Dios verdadero. Vemos cómo Elías invoca el nombre de Jehová. Anteriormente lo habían hecho los profetas de Baal, invocando a Baal, y obviamente no había sucedido nada que quemara esos holocaustos que estaban preparando. Pero como digo, Elías invoca el nombre de Jehová, y Dios en ese mismo momento hace descender fuego del cielo y quema esos holocaustos. ¿Qué sucede ahí? El pueblo mata a los profetas de Baal que habían sido enviados por Jezabel. Todo esto sucede en el capítulo 18, el anterior al que estamos leyendo, ¿vale? En este capítulo 19 encontramos un cambio de evento enorme. Vemos cómo Elías, después de haber salido victorioso ante un dios pagano, ante los sacerdotes del dios Baal, había salido eufórico por esta victoria, como bien digo. Vemos en este capítulo 19 un cambio completamente en su actitud, y nos encontramos a un Elías temeroso, a un Elías con miedo. Temía por su vida porque Jezabel, la esposa del rey Acab,
había prometido matarle a consecuencia de lo que había pasado con los falsos profetas, con los magos, con los hechiceros de Baal, los cuales tenían obviamente el respaldo de Jezabel. Había llegado Elías a un punto físicamente agotado, pero moralmente, emocionalmente, espiritualmente se encontraba de la misma manera. Estaba sufriendo lo que hoy en día se llama el desánimo. Y este es el título del estudio que vamos a ver hoy. El desánimo. Elías quiso tirar la toalla, quiso olvidarse de todo, quiso escapar primeramente de lo que estaba sucediendo con la esposa del rey Acab, pero también se sentía, no sé si la palabra quizás sea decepcionado, sino más bien desanimado, con aires bajos, sin saber realmente qué hacer, ¿no? Después de toda la lucha, después de todo lo que estaba sucediendo, la recompensa que a lo mejor estaba recibiendo no era la esperada. Vamos a ver a través de este estudio cómo entra o cómo puede entrar el desánimo a nuestra vida y lo principal, cómo vamos a conseguir salir de él. Entonces vamos allá, por favor, estemos atentos, tomar notas si queréis, seguir los versículos que vamos a ver a través de la Biblia, porque es sumamente importante afrontar un tema que, aunque no es reciente, como vemos ya en muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo sucedía, pero hoy en día es algo que se le atribuye a muchas personas, ¿no? Ese desánimo, bien sea en el área personal, en el área profesional, en el espiritual, pero vamos a intentar darle una pequeña solución. Vamos allá. Numeral 1 en Romanos. ¿Por qué nos desanimamos? Como A, por las expectativas no cumplidas. Elías pensaba que iba a haber un avivamiento en el pueblo después de lo sucedido en el capítulo 18. Recordemos que habían visto literalmente descender fuego del cielo y consumir los holocaustos que habían dejado por parte de Dios. Pero aún la gente, viendo ese milagro, viendo el poder de Dios, no quisieron seguirlo. Muchas veces en la vida cristiana sucede eso. No solamente es necesario que descienda fuego del cielo para que uno se pueda llegar a desanimar. Tenemos quizá expectativas en nuestra vida con el trabajo, de llegar a encontrar el trabajo perfecto que nos llene y no sucede. En el área de la salud, quizá nos cuidamos, hacemos deporte, con todos los pasos que nos dicen los médicos y los especialistas, y quizá viene a nuestra vida una enfermedad y no se cumplen las expectativas que nosotros tenemos conforme a la salud. O quizá uno está buscando el éxito, ser una persona conocida, ser una persona aclamada por el mundo y no lo está consiguiendo. Por ahí puede venir el desánimo a nuestra vida secular, a nuestra vida diaria. Y si nos vamos al área espiritual, a la conexión primeramente con Dios y seguido con el templo, con la iglesia, con los hermanos. Hay veces que cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos una visión que el Señor nos da, pensamos que va a ser inminente, que quizá nos pongamos a predicar, a enseñar la palabra de Dios y que se va a llenar de multitudes, queriendo recibir a Dios, y desgraciadamente no es así. Eso puede traer un desánimo a ti como predicador, a mí, como cualquier persona que enseñe la palabra o que esté al frente de un ministerio. Podemos caer en eso, en quizá tener una expectativa de que en el momento que arrancamos nuestro ministerio vamos a recibir frutos, y no es así. Elías, un hombre de Dios, un hombre que había hecho milagros, un hombre que iba juntamente con Dios. Dios lo respaldó, reitero nuevamente, ante los profetas de Baal. Había pensado, había tenido quizá una ilusión, una expectativa que no se cumplió, y es que después de haber sucedido tremendo milagro, el pueblo iba a adorar a Dios, y desgraciadamente no fue así. De pronto el desánimo puede venir a tu vida porque estés en oración mucho tiempo pidiéndole algo al Señor y no está sucediendo.
Quizá llevas esperando muchos años sanidad de tu cuerpo, de alguna enfermedad, de alguna extremidad de tu cuerpo y no sucede. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero eso nos puede traer también desánimo y tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Son expectativas no cumplidas, pero tengamos algo presente. Pueden ser no cumplidas a corto plazo también. Entonces es importante, ¿vale?, ver por qué camino puede venir el desánimo. B. Por los ataques de otros. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2 y 3 nos dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías tenía a alguien detrás de él intentando matarle por la fidelidad que él tenía a Dios. Hoy en día esto sigue sucediendo. Desgraciadamente todavía hay países que persiguen al cristiano hasta tal punto de querer matarlo. Países como Corea del Norte, países como Somalia, países como Mali, persiguen literalmente a los cristianos para matarlos por su creencia en Dios, por adorar al Dios verdadero, tal y como hacía Elías y era perseguido por Jezabel. Hoy en día, en muchos países, desgraciadamente, a los cristianos se nos sigue persiguiendo por adorar al Dios verdadero. Pero si ya nos venimos quizá a la cotidianidad, en este momento vamos a hablar, por ejemplo, de España, que es donde estamos actualmente, vemos cómo eso no sucede, como quizá no nos persiguen para matarnos por nuestra fe, por creer en el Dios verdadero, pero sí es muy probable y está sucediendo. Si realmente vemos noticias cristianas o periódicos, portales digitales, podemos ver que hay cierta persecución al cristianismo. Hay rechazo, calumnias, burlas. Todo eso está sucediendo hoy a los cristianos, a la gente que amamos y adoramos al Dios verdadero. Nos están criticando, incluso dentro de nuestra propia familia. Si tú eres cristiano, si eres cristiana, quizá eres el único convertido en tu casa, a lo mejor has comprobado que te dicen la propia familia: mira en lo que se ha convertido, mira, le han lavado el cerebro, o ahora mira, se cree el más santo o la más santa y ahora ya ni siquiera a las reuniones familiares acude. Todo ese tipo de persecución puede llevar al desánimo, puede llevar a que baje nuestra, ¿cómo llamarlo?, nuestra fortaleza, nuestro ansia, nuestro querer hacer las cosas para Dios. Al recibir ataques puede ser otro de los conductos que nos lleven al desánimo. C. Por sentirnos solos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14 nos dice: Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías pensaba que estaba solo al ver la infidelidad del pueblo de Israel, al ver la maldad que aún seguía en el centro del pueblo de Dios. Se sentía solo, se sentía como abandonado, se sentía desanimado al ver la actitud de la gente a su alrededor. Quizá si nos vamos al área espiritual, al área de servicio en los ministerios, podemos sentirnos solos porque la gente que hay a nuestro alrededor no quiere servir. Porque realmente Dios está diciendo en su palabra: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la gente que hay a tu alrededor, que domingo a domingo se sientan para escuchar las enseñanzas, no quieren servir a Dios. Y nos viene el desánimo.
vemos que un hermano o una hermana de la iglesia comienza con las murmuraciones y decide irse de la iglesia. Entonces llega a nuestra vida el desánimo. ¿Qué sucede? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué critican? ¿Por qué? Sí, porque el ser humano es así, le afectan las cosas que suceden a su alrededor. Algo más grave, que quizá vemos gente que pasa adelante cuando el pastor hace el llamado a hacer la oración de fe, pero luego los vemos fuera de la iglesia que siguen llevando una vida mundana, una vida que no hay conversión en el Señor, y llega el desánimo a nuestra vida. O de pronto, como un cuarto ejemplo, somos una persona enfática, que nos gusta evangelizar y llamamos puerta tras puerta y nos paramos a hablar con la gente y hacemos una campaña de evangelización para que la gente pueda conocer al Dios verdadero, y vemos que no sucede nada. Nos venimos abajo. Nuestro desánimo comienza a invadirnos. Comienza nuestra moral a venirse abajo porque realmente no vemos frutos en lo que realmente está sucediendo, lo que realmente le llamamos iglesia. No está funcionando como una verdadera iglesia. Todas estas situaciones y muchas más pueden causar un desánimo, pero vamos a empezar a ver lo más importante, lo que realmente nos da felicidad, a lo que debemos de agarrarnos, y es cómo podemos salir del desánimo. Vamos al número 2 en Romanos. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? Hay que confiar que Dios nos está cuidando. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 8 nos dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías tenía por delante una jornada de 40 días hasta el monte Horeb, hasta llegar al destino que él tenía plasmado para poderse esconder de Jezabel. No nos olvidemos que en esa época no había coches, no había trenes, no había aviones, es decir, los recorridos se hacían o bien a pie o bien en burro, y ya los más privilegiados a caballo, ¿no? Entonces probablemente Elías tenía que hacer este recorrido caminando. Pero fíjate qué bueno es Dios. ¿Cómo se encontraba Elías? Se encontraba atemorizado, se encontraba con miedo por la persecución que le estaban haciendo. Habían prometido matarle. En cambio, en medio de ese miedo, de esa incertidumbre que Elías tenía, vemos nuevamente la bondad de Dios, cómo le prepara comida, cómo le da bebida, para que tenga esas fuerzas para poder caminar estos 40 días y 40 noches. Hoy mismo nos dice el Señor lo mismo. O sea, hoy mismo, lo mismo que le pasó a Elías nos dice a nosotros. Es decir, si sucede algo, yo estoy a vuestro lado. Tranquilo, yo os voy a dar lo necesario, tal y como se lo dio a Elías. No nos olvidemos que Elías venía y lo que hizo fue acostarse a dormir bajo el enebro, bajo un árbol. Y el Señor fue el que preparó todo. Hoy en día, igual en nuestra vida, no tenemos que tener afán, no tenemos que intentar solucionar las cosas completamente en nuestras fuerzas. Dios está a nuestro lado, incluso en la adversidad. Hay que confiar en Dios. Sí, o sea, es quizá una frase muy dicha, una frase cotidiana, ¿no? Que incluso realmente las personas que no son cristianas o que no viven una vida conforme al Evangelio te pueden decir: confía en Dios. Sí, hay que confiar en Dios, pero teniendo algo claro, y es que todo lo que sucede está bajo su voluntad.
No sé si recordáis, si habéis visto una de las enseñanzas cuando hablábamos de todo lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia, que estábamos diciendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia, con este virus, Dios lo está permitiendo, Él tiene el control. Ante una situación, ante el desánimo, ante una tribulación en tu vida, tranquilo, todo lo que sucede Dios lo tiene bajo control. Salmos 121:3 nos dice: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Fijaros qué bonita esa frase, ¿no? El que te cuida. ¿Quién es el que te cuida? Dios. Dios es el que te guarda, Dios es el que te protege, Dios es el que te guía. El que te cuida no se dormirá. Cuando vayas a dormir y tengas esa preocupación que no te deja, que te tiene inquieto, descansa, porque el que te cuida no se dormirá. B. Hay que reconocer que el sufrimiento tiene propósito en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El sufrimiento, el ser afligido por una situación, por pasar por una prueba, tiene que ser gozo en el cristiano en lugar de lamentación. Tiene que ser de agradecimiento para Dios en lugar de pedirle explicaciones. Ese concepto tenemos que tenerlo claro el cristiano, porque nos llamamos cristianos, pero cuando la prueba, la desolación, el desánimo llega a nuestra vida, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios, lo primero que hacemos es pedirle explicaciones a Dios. Alegrémonos por eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios está permitiendo que en tu vida pase eso, es porque está probando nuestra fe. Mira lo que dice el versículo: nuestra fe como el oro debe de ser probada. Si no somos probados, todo el mundo podríamos decir somos hijos de Dios, pero las cosas hay que probarlas, ¿sí? O sea, cuando tú vas a un juicio, te toman declaración y ¿qué pide el juez? Pruebas. Pues esto es algo similar para que tú me entiendas. ¿Decimos amar a Dios? Sí, pero tenemos que ser probados. Y eso tiene que ser felicidad para el cristiano, porque cuanto más prueba pasemos, cuanto más fieles seamos en la prueba, más nos va a acercar a Dios, más esa comunión directa de nuestro espíritu con el espíritu del gran yo soy va a ser más unida, va a ser más íntima, y eso es lo que debemos de buscar realmente. El libro de Job dice: Él conoce el camino por donde voy, me probará y saldré como el oro. Es muy importante que estemos preparados para que cuando se pruebe nuestra fe salga en victoria como el oro. En cambio, si nuestra fe es débil, si nuestra fe no es la correcta, cuando pase por el fuego, quedará quemada como pura hojarasca. No, iglesia, no, tenemos que ser, nuestra fe tiene que ser como el oro, que cuando pasemos la prueba reluzca, brille y pueda ser agradable a Dios. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esto es importante que lo tengamos siempre presente, porque muchas veces pensamos que por nuestros pensamientos, de la misma manera que piensa el hombre, así piensa Dios. O el camino que yo elijo es el que Dios elegiría. No, cuidado. Los pensamientos de Dios están muy por encima nuestros. Los caminos de Dios están muy por encima nuestros y sus pensamientos a millones de kilómetros del ser humano. C. Hay que esperar en Dios. Isaías capítulo 40 versículo 31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
siempre hay aliento y esperanza en los que esperamos en Dios. O sea, Dios no nos deja esperando. Esto es como el que tiene una reunión de trabajo, entonces queda a las 10 de la mañana y resulta que con la persona con la que le quedó mal, le pasó cualquier cosa, entonces le queda plantado ahí como un florero. Dios no te hace eso. Dios está siempre a tu lado, Él cumple. Por eso tenemos que tener la esperanza puesta y esperar con fe y con confianza en Él. Esperar en Dios puede que no sea un proceso rápido. ¿Sí? Lo que decía antes, si estamos pidiendo algo en oración, si tenemos una petición quizá de sanidad, X, lo que sea la petición, puede ser que no suceda instantáneamente. Puede ser que incluso no suceda ni en meses. Porque acordaros lo que estábamos leyendo antes. Sus caminos no son nuestros caminos. ¿Listo? Entonces, esperar en Dios lleva implícito el tener paciencia. Porque no son en los tiempos del hombre, sino en los tiempos de Dios. Aparte de paciencia, hay que tener también convicción y tranquilidad. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, mira, cuando el ser humano tiene un problema, pues obviamente como humanos, pues nos da por darle vueltas a las cosas, pensarlas, pensarlas. Pero no podemos ir más allá, o sea, el hecho de que tengamos un problema no puede quitarnos la vida, no puede quitarnos el sueño, no puede quitarnos la alegría y la comunión con Dios. Porque si nosotros nos estresamos, empezamos a tener actitudes no correctas, empezamos a inquietarnos más de lo debido, cuando pasemos toda esa inquietud, todos esos arrebatos, todas esas mal genio, el problema va a seguir estando ahí, el problema no se va a ir. Sí, entonces es mucho mejor que obviamente llegue un problema a nuestra vida. Como humanos nos podemos preocupar, pero lo primero que tenemos que hacer es poner las cosas en manos de Dios. Decir, Señor, tú sabes lo que sucede, tú eres quien tienes el control, yo no puedo hacer nada, yo descanso en ti y haz tú. Eso siempre sea un problema que nos venga haciendo nosotros lo correcto, ¿vale? Lo que no puede ser es que tengamos un problema económico, por ejemplo, pero resulta que es que no estamos trabajando y no estamos buscando trabajo y nos estamos todo el día sin hacer nada. Entonces obviamente no nos van a venir a tocar a la puerta a soltar el dinero, tenemos que movernos. Pero cuando son problemas que realmente vienen haciendo nosotros la voluntad buena, perfecta de Dios, tranquilo, descansa. Dios sabe cómo hacer cada cosa. Muchas batallas se ganan de rodillas, en el lugar secreto, aclamando y buscando a Dios, más que intentando hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Para finalizar, sigue adelante. No dejes que el desánimo llene tu vida. Ya hemos visto múltiples entradas que puede traer el desánimo. Incluso grandes hombres de Dios como Elías tuvieron ese momento. Pero que se quede en un momento. O sea, que se quede ahí en un instante. Que sea algo fugaz en tu vida y que no sea algo perpetuo. ¿Vale? Ya hemos visto los canales por los cuales puede entrar. Pero lo más importante es que hemos visto quién da la salida a eso y de qué manera la da. Y es Dios. Y la da con paciencia, la da con tranquilidad, la da en oración. ¿Listo? En perseverancia. Así es como debemos de enfrentar las cosas. El Señor nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo. Él ya lo venció. Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y sobre todo es importante saber algo. Cuando uno camina al lado de Dios, cuando uno es hijo de Dios y viene la prueba a nuestra vida, tenemos que tener clara dos cosas. Una, que en el momento de pasar la prueba, Dios va a estar a nuestro lado. No nos va a dejar solos. La vamos a pasar junto con Él. Y dos, Él da la prueba, pero también da la salida. Espero que este estudio haya sido de edificación, haya sido de enseñanza, que veas que el desánimo es algo actual, algo que sucede y algo que podemos prever y estar listos para poder hacerle frente. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por este tiempo en el cual hemos podido compartir la palabra del Señor. Sigo agradeciendo enormemente el apoyo de las enseñanzas domingo tras domingo que
que nos dais en YouTube, vuestros comentarios, vuestros like, las veces que lo compartís. Muchísimas gracias de corazón por ello. Gracias también por las enseñanzas de los miércoles, por estar pendientes de todo lo que subimos a redes. La idea es seguir en contacto, ¿vale? Esta situación, como hablábamos en otras enseñanzas, esta pandemia está volviendo como a ponerse de moda, a resurgir, a tener fuerza nuevamente. En España estamos empezando a sufrir estos nuevos rebrotes por el norte, y es importante que sigamos de la mano, que sigamos unidos en el conocimiento de Dios y unidos aprendiendo más del Señor Jesús. Entonces, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos vuestras peticiones de oración, vuestras consultas, sugerencias, preguntas. Estamos abiertos a todo lo que nos queráis enviar, a responderlas, a compartirlas y a ser esa gran familia que siempre os hemos brindado. Muchas gracias, esperamos que tengáis una semana llena de bendiciones. En Cristo Jesús os amamos, vuestro amigo y hermano. Bendiciones para todos.